Hola niños y niñas, espero que estén bien. La clase de hoy se llama Chile entre los siglos XIX y XX. Estamos en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para el nivel sexto año, nivel 6, sexto año básico, con su profesora Roxana Cruz que les habla. Antes de comenzar con la clase, necesito que estén en un lugar cómodo y tranquilo con los materiales que vamos a utilizar para que de esta manera eviten distracciones y logremos una mayor productividad. Les comento que en esta clase recordaremos algunos acontecimientos y conoceremos unos nuevos conceptos relevantes del siglo XIX y XX. Objetivo de esta clase: conocer algunos acontecimientos relevantes ocurridos en Chile entre el siglo XIX y el siglo XX. Recordemos, el territorio chileno en un principio se caracterizó por la existencia de diversos pueblos originarios. Luego, en el siglo XV, con la llegada de los europeos a América, las múltiples culturas se fueron mezclando e incluso se originaron nuevas etnias. Posteriormente a esto, en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, el territorio se caracterizó por el dominio político, económico y cultural de España sobre América y la creación de una cultura chilena mestiza y campesina. Los pueblos americanos que existían en el territorio eran los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, que era un pueblo también. Con la llegada de los conquistadores europeos se produjo el dominio español sobre América, se instauraron las colonias y se produjo una sociedad mestiza. Producto de estos encuentros biológicos y culturales entre las etnias extranjeras, que eran los europeos, los africanos, y las etnias nativas del continente, que eran los antes ya nombrados, los aztecas, mayas, los incas, los mapuches. Se generaron nuevas etnias que fueron los zambos, las originarias étnicas nuevas, y las primeras fueron los zambos, los mestizos y los mulatos. Luego, en el siglo XIX, se produce un cambio de mentalidad en algunos sectores, lo que conlleva que en el año 1818 nuestro territorio se convierte en lo que hoy es Chile. Estábamos en la sociedad colonial, la sociedad mestiza. Luego, con ideas ilustradas, con factores externos como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que seguían un ideal ilustrado que era la base de la igualdad, la libertad, y algunos factores internos del territorio, como el descontento de los criollos, la expulsión de jesuitas del territorio, se llevó a cabo un proceso de emancipación que se llama la independencia de Chile. La independencia de Chile estuvo dividida en 3 periodos o etapas. Desde 1810 a 1814, la Patria Vieja. Desde 1814 a 1817, la Reconquista, donde vuelve el periodo, vuelve el dominio español sobre este territorio, y luego la Patria Nueva, desde 1817 a 1823, etapa donde nuestro territorio se convierte en una república independiente de la corona española. Al principio, Chile pasó por un periodo denominado ensayos constitucionales. Ahí encontramos la Constitución moralista, las leyes federales y la Constitución liberal. Durante este tiempo buscaban formas de establecer una forma de gobierno para el país. Luego de esto, Chile pasó a ser una república. Durante este avance nacionalista, Chile sufrió cambios a nivel territorial, económico, social y político. El cambio territorial, ustedes pueden ver al comparar estos dos mapas, uno de 1810 al 2015, que Chile antes era más acotado, no era tan largo como ahora, y se extendía o ocupaba masa territorial hacia lo que hoy es Argentina.
Algunos de los cambios territoriales fueron hacia el norte, territorio ganado por Chile tras la Guerra del Pacífico. También se limitó la frontera entre Chile y Argentina a través de las cumbres divisorias de aguas de la cordillera de los Andes. El estrecho de Magallanes queda bajo de la soberanía chilena. Tierra del Fuego quedó dividida entre ambos países por una línea vertical trazada desde el Cabo Espíritu Santo hasta el Canal de Beagle. Y las islas situadas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que están al occidente de la Tierra del Fuego son o llegaron a ser chilenas. A lo largo del siglo XIX el territorio chileno se expande y se redefine por medio de tratados, guerras y ocupaciones. Los principales cambios territoriales fueron la anexión de Tarapacá y Antofagasta. Producto de la Guerra del Pacífico, Chile conquistó estos territorios modificando sus límites hacia la zona norte. Toma de posesión de la isla de Rapa Nui. El Estado chileno compró tierras y realizó acuerdos con las autoridades de la isla, las cuales cedieron soberanía de esta a Chile. La colonización de Valdivia y Yanquihue. El Estado invitó a la migración de colonos europeos y el Estado les cedió la tierra a esos colonos y le dio ayuda económica para producirlas. Ocupación de la Araucanía. El Estado chileno, a través de sus fuerzas militares, avanzó hacia la frontera con los mapuches. Aunque los mapuches se resistieron a la ocupación de esta zona, fueron derrotados y perdieron sus tierras ancestrales. Fueron reorganizados y reducidos a pequeñas comunidades. Ocupación de Magallanes. Se toma posesión y soberanía de la zona a través de la fundación del fuerte de Bulnes, la llegada de chilenos e inmigrantes a la zona tuvo un fuerte impacto en la población Selknam, la cual fue extinta debido a los malos tratos que sufrió. Tras la Guerra del Pacífico, como ya mencionamos antes, Chile agregó a su territorio el Norte Grande, lugar del mundo que poseía la mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a nivel internacional y convirtió a Chile en su principal productor, lo que le dio al Estado chileno grandes ingresos. ¿Para qué se utilizaba el salitre? La economía chilena del periodo de 1900 a 1920 giraba en torno al salitre, exportando grandes cantidades a Europa, donde era usado como fertilizante y en la fabricación de explosivos. El salitre se obtenía de la refinación del caliche, sal que se encontraba en abundancia en los desiertos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Para la explotación del salitre se instalaron en el Norte Grande oficinas salitreras, las que eran destinadas a la explotación de este mineral y en donde convivieron los trabajadores y el personal que administraba la producción. Ahí pueden observar una imagen de lo que era una oficina salitrera. Estaban las oficinas donde está el lugar de trabajo, también había pulperías, una escuela, una plaza, un teatro, un hospital. Si bien la mayoría de las empresas que explotaban este mineral eran extranjeras, el Estado de Chile tuvo grandes beneficios económicos que permitieron a los gobiernos del periodo intervenir en infraestructura, mejoras urbanas y en servicios públicos. Aunque el Estado fue beneficiado económicamente por la explotación del salitre, aumentando sus ingresos, esta riqueza generó una profunda y enorme desigualdad entre la población, aumentando la precariedad de vida de los obreros y sus familias. El surgimiento del salitre sintético fue un duro golpe para la economía de Chile. ¿Cuáles fueron las inversiones públicas que permitió la ganancia económica del salitre para el país? En infraestructura, construcción de caminos, puentes y puertos. Mejoras urbanas, la extensión de la red de alcantarillado y alumbrado. En lo que es comunicación, la instalación de las primeras líneas telefónicas. Transporte, ampliación de líneas ferroviarias y tranvías. Y en servicios públicos, la construcción de hospitales y escuelas estatales. Pero ¿cómo sería la vida en una salitrera? ¿Habrían los mismos avances?
Ahí podemos ver la población del salitre, los trabajadores. La expansión de la industria salitrera provocó una fuerte migración de trabajadores de diversas nacionalidades hacia las oficinas del salitre. Dentro de estos inmigrantes podemos encontrar a chilenos que venían del sur en busca de una mejor vida y de mayores ingresos, peruanos, bolivianos, argentinos. Los obreros trabajaban más de 12 horas al día. No existían contratos de trabajo. ¿Cómo serían las habitaciones obreras? Los trabajadores vivían en habitaciones ubicadas dentro de las oficinas. Estas viviendas eran divididas según la categoría del trabajador. ¿Qué serían las pulperías? Las pulperías era donde iban a comprar. Se usaban las fichas que los trabajadores recibían como sueldo en lugar de dinero. Les pagaban con fichas que debían gastar en las pulperías, que seguramente eran de los mismos dueños de ahí de la salitrera. El salitre y la desigualdad social. Uno de los grandes problemas del salitre fue la relación que se dio entre crecimiento económico y desigualdad social. Mientras crecía la economía, los sectores populares empeoraron sus condiciones de vida. Así, la sociedad chilena del cambio se dividía principalmente en los siguientes grupos. Oligarquía, eran los dueños de las tierras, los empresarios, que fueron adquiriendo más recursos debido a la minería y a la actividad industrial. Estaba la clase media, que se fue consolidando con el desarrollo de la educación. En ella era posible encontrar profesionales, artesanos y trabajadores de empresas públicas y privadas. Y estaban los sectores populares, que era el grupo diverso integrado por campesinos, artesanos y obreros. Estos últimos trabajaban en la minería o en fábricas en las ciudades. Vivían en malas condiciones debido a los bajos salarios. ¿Qué es la cuestión social? Anteriormente mencionamos que la riqueza del salitre no benefició a la mayoría de la población. A las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares se le conoció como cuestión social. La cuestión social en Chile, ¿cuáles fueron sus causas? Una de las causas fue el proceso de industrialización, extracción del salitre y modernización de las ciudades. El incremento de la migración del campo a la ciudad debido a la modernización o a la mecanización, debido a que la obra o el trabajo que hacían los campesinos ahora la realizaban las máquinas y estos quedaban sin trabajo y debían migrar a la ciudad. La indiferencia de los gobernantes provenientes del grupo de la oligarquía contra estas problemáticas. Consecuencias de la cuestión social en Chile. Precarias condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, y transmisión de enfermedades por falta de higiene. ¿Cuáles fueron las problemáticas sociales que se presentaron en este tiempo, o en esta época? Las condiciones laborales precarias, la pobreza, la mecanización, explicábamos que ocupaban máquinas en vez de la mano de obra humana, la educación, el hambre, la salud precaria, el hacinamiento, que vivían todos encima de otro, vivían 10 personas en una pieza, y el trabajo infantil. ¿Cuáles fueron las respuestas a la cuestión social? Debido a la despreocupación de los gobiernos del periodo frente a la cuestión social, los trabajadores de los sectores populares comenzaron a organizarse para manifestar su descontento y buscar soluciones. En un comienzo, la lucha por los derechos tuvo dificultades para los trabajadores, ya que sus manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Los trabajadores también se organizaron en asociaciones para ayudarse en caso de enfermedades y falta de trabajo o para apoyar a la familia de los obreros en ámbitos como educación y recreación. Algunas asociaciones fueron las mutuales,
Comenzaron a formarse a mediados del siglo XIX. Su objetivo era el mejoramiento de las condiciones materiales y la educación del obrero sobre la base de la ayuda mutua entre los trabajadores. Los mancomunales tuvieron la particularidad de ser centros sociales y culturales para los obreros. Su lucha se centró en lograr una reforma de las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. Sociedades de resistencia proponían la huelga general y el sabotaje como medio de protesta. Sus principales luchas fueron mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. Luego de haber aprendido un poco más sobre algunos acontecimientos ocurridos en el siglo XIX y el siglo XX, sobre las problemáticas que habían, te invito a realizar dos actividades. La primera es completar una guía de actividades, la cual puedes responder al haber observado este video. Y la segunda es a que realices un afiche. Para ello debes seleccionar una problemática social ocurrida en el siglo XIX o XX, de las que hemos visto, y luego realizar un afiche propagandístico que busque concientizar a la población de las deplorables condiciones en las que estaba inserta la sociedad de la época, la sociedad vulnerable o los sectores populares. ¿Qué es un afiche propagandístico o propaganda? Corresponde a un texto argumentativo que busca convencer al receptor de algo. El valor que intenta impulsar la propaganda puede ser moral, ético o cívico. En otras palabras, apunta a la promoción de aspectos que beneficien a una comunidad específica. Acá tenemos un ejemplo. El título, el cuidado del medio ambiente. El título es una palabra o frase corta que da a conocer el asunto del que se trata el afiche. El texto o eslogan, la naturaleza frágil, es tu misión protegerla. Son frases que contienen los afiches, los eslogans son frases que contienen los afiches y tienen como característica ser breves, llamativos y resumir el mensaje que se desea transmitir. Y la imagen ayuda a entender la idea principal o mensaje que desea entregar el afiche. ¿Ejemplos de afiches? Envíe tu guía de actividades y evidencia del afiche registrando la información solicitada al correo institucional o al medio que se te facilite. Si no sabes cómo enviar el documento a través del correo, solicita ayuda a alguien en tu hogar. Cualquier duda que tengas, puedes comunicarte con tu profesor a través del mail antes mencionado. Trabaja con calma y tranquilidad, ya que tienes 2 semanas para realizar esta actividad. Y recuerda, toda la sociedad debería tener los mismos derechos sin importar su condición social, racial o política. Saludos, a cuidarse mucho, muchas gracias por tu atención y espero que nos podamos ver nuevamente en